Vamos a comenzar entonces este programa, como te decía, y este libro de Romanos es tan importante que podamos entender, porque si entendemos el libro de Romanos, ¿sí?, a Pablo precisamente, tan difícil, ¿verdad, Pablo?, entenderlo porque no lo hemos comprendido, esa es la palabra, porque hemos interpretado de una manera errónea a Pablo. Y realmente el estudiar hoy las escrituras desde el contexto hebreo y con una lente hebrea, realmente podemos comprender que Pablo jamás estuvo contra la Torá, jamás estuvo contra Yeshua, y que la salvación no viene de Pablo, sino que viene del Padre por medio de Yeshua. Por lo tanto, Pablo nunca quiso tomar el lugar de Yeshua, ni nunca quiso dar como anulada la Torá y los profetas, ¿sí?, la ley y los profetas, como dijo el Señor. Pablo siempre habló a favor, pero no hemos comprendido a Pablo, porque Pablo es difícil de entender, como dice Pedro, que algunos indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición, y que no seamos nosotros en este tiempo, que justamente es el tiempo de la restauración, que no seamos nosotros puestos, ¿sí?, o encontrados en este grupo de personas que tuercen las escrituras de Pablo, que realmente tengamos el corazón circuncidado y un corazón humilde como para comprender y poner por obra, ¿sí?, lo que Pablo dijo, porque lo tenía en su corazón por medio de Yeshua, nuestro amado Señor. Entonces leíamos el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos. Dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón, dice que Adonai le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Lo principal aquí en el camino del Señor es creer. Sabemos que sin fe, dice la palabra en hebreo, sí, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que los que se acercan a Él es necesario que sepan que hay, sí, que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, si nos acercamos a Él, tenemos que saber que Él existe. No podemos dudar por un segundo. Bueno, tú dirás, sí, yo algunas veces dudé. Bueno, sí, a todos nos pasa, quizás dudamos alguna vez, pero tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Padre por dudar de su inmenso amor, por dudar de que Él está con nosotros muchas veces, que no te digo que no iremos a pasar eso, porque algunas veces, si no estamos crecidos en el camino del Señor, podemos llegar a dudar dónde estamos, ¿sí?, si realmente Él está con nosotros, porque como hablábamos ya en programas anteriores, que nos ha pasado algunas veces de estar orando, ¿sí?, rezando al Padre, y sentimos que no nos escucha nadie, que sentimos que estamos hablando a la nada misma, y a todos nos pasa, ojo, no crea que de repente usted solo está pasando esto, nos pasa generalmente cuando no tenemos el crecimiento de repente en el Señor, nos pasa estas cosas, ¿verdad? Ya cuando uno es un poco más crecido, de repente ya no pasa estas cosas, pero pasa otras cosas, y ese es el camino del Señor, justamente el proceso para el crecimiento. Y si la fe mengua en nosotros, podemos llegar a perecer en el camino. Entonces necesitamos pedirle al Señor: Padre, si no entiendo nada, porque muchas veces no entendemos nada, ¿sí? Si no entiendo nada, no estoy comprendiendo lo que está sucediendo, pero aumenta mi fe, aviva mi fe, fortalece mi fe, renuévame en el espíritu de la fe, porque necesito continuar, no puedo quedarme en el camino, ¿sí? Entonces es necesario pedir. Yo soy una persona que siempre pido al Padre que me fortalezca en la fe, que renueve mi fe, ¿sí? Entonces dice justamente que si confesares con tu boca, pero ¿quién va a confesar? Va a confesar el que tiene fe, ¿verdad? No cualquiera va a confesar, porque si no tenemos fe para decir algo, no lo vamos a decir. Por eso dice la palabra justamente que el Espíritu Santo el mundo no lo tiene, porque no lo conoce. En Mateos 10 del libro de los Evangelios, dice en Mateos 10, 32, dice así. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, dice el Señor, porque está en letra roja, ¿verdad? Entendemos que todo lo que habla en el nuevo pacto, en la letra roja, es justamente palabra del Señor. Entonces dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor,
no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es tremendo porque realmente cuando nos encontramos con esta palabra así, entendemos lo que es el amor justamente del Padre. El Padre debe ser el principal en nuestras vidas, ¿sí? Por eso justamente el Padre permite ciertas cosas en nuestras vidas para ver de qué estamos hechos nosotros, si estamos realmente fortalecidos en el Señor y si estamos plantados sobre la roca y vamos a poder soportar ciertas cosas. Ahí se va a ver el amor del Padre, ¿sí? El amor que le tenemos al Padre, porque muchos podemos decir que amamos a Adonai, ¿verdad? A Dios. El mundo dice que lo ama, el mundo dice, creyentes evangélicos, creyentes católicos, no creyentes, no sé, muchas personas que no están en el camino del Señor dicen que aman a Dios, ¿verdad? Sí, por supuesto que lo aman, pero cuando pasamos las distintas situaciones en nuestras vidas, vamos a entender y vamos a ver cuánto amamos en verdad a Adonai, y lo que pasamos justamente es para probarnos en nuestra fe, ¿verdad? Y para ver de qué estamos hechos, si estamos realmente plantados sobre la roca y nuestra esencia es Cristo. Entonces dice, no penséis que he venido a traer paz. Sí, muchas veces las personas se preguntan esto, ¿sí? O los problemas que hay entre las familias. Esto es normal cuando estamos en el Señor, porque debemos, por supuesto, pedir la paz y buscar la paz. Sí, por supuesto que debemos hacer eso, es nuestra obligación, pero no nos asombremos si de repente uno de nuestra familia se levanta contra nosotros, porque está escrito, es una realidad. ¿A quién vamos a elegir cuando pasamos por distintas luchas en la vida? Si vamos a elegir al Padre, vamos a elegir a Dios, o vamos a elegir nuestra familia, vamos a elegir nuestro trabajo. ¿A quién vamos a elegir? Ahí vamos a ser probados. Entonces dice, y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Por eso dice el versículo anterior, el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es el que no toma su cruz, y sigue después en pos de mí, no es digno de mí. Claro, por supuesto, porque cuando vienen las situaciones o viene la tentación, como ya hablábamos mucho más en los capítulos anteriores, cuando viene justamente la tentación y la prueba y la lucha de lo que podemos pasar, ahí es donde vamos a ser probados. A ver, tomamos nuestra cruz y seguimos con el dolor y con la angustia y con la necesidad. ¿Y cómo vamos a seguir? ¿O vamos a esperar ser sanados? ¿O vamos a esperar ser bendecidos y que todos nos vean que somos bendecidos para poder recién hablar del Señor? No, vamos a tomar nuestra cruz en la necesidad, en la tristeza, en la alegría, en la tentación. Vamos a tomar nuestra cruz y le vamos a seguir. Ese es digno de Él, dice la palabra. Entonces tenemos justamente que vivir su palabra. La palabra dice, todo aquel que invocare el nombre, si es Shem en hebreo, el nombre nos da un propósito, ¿sí? Nos da autoridad. Por eso dice, en mi nombre harán grandes maravillas, en mi nombre harán las cosas. Y podemos ver que la palabra del Padre dice que nosotros fuimos llamados por su nombre, ¿sí? Entonces, tenemos un nombre. ¿Cuál? El nombre de Yeshua HaMashiach. Por eso es que los hijos de Adonai somos juzgados muchas veces, porque dicen, ahí está, mira, el Hijo de Dios. Ahí está el evangélico, ahí está el cristiano, ahí está, mira cómo anda. Claro, porque el nombre está sobre nosotros, ¿sí? Nadie dice, mira, ahí anda el ateo, mira, menos mal que ateo, no dicen así. Dice, ahí anda el evangélico, el creyente, el cristiano, el hijo de Dios. Mira, este dice que es hijo de Dios y anda así, porque el nombre está en nosotros. Entonces, eso es lo que juzgan. No nos juzgan a nosotros en sí, juzgan al nombre, ¿sí? Por eso cuando el pueblo de Israel le atormentaba, vamos a decir de cierta manera, a Moisés y a Aarón, porque querían agua, porque querían carne, porque querían cebolla, porque querían pescado, porque querían de todo en el desierto. Entonces, ¿qué le decía Moisés? Ustedes no están contra mí, no es a mí a quien insultan, a quien maldicen, es al Padre. Por eso el Padre se enojó y muchas veces con el pueblo, porque ellos estaban blasfemando el nombre, ¿sí? Entonces, la palabra dice que cuando las personas, ¿sí?, nos injurian, ¿sí?, mienten y dicen toda barbaridad contra nosotros,
si están diciendo mentiras, ¿sí? Gocemos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos, ¿sí? Porque así persiguieron también nuestros padres a los profetas. O sea, si estamos haciendo las cosas bien. Ahora, si estamos dando lugar a que la gente diga y blasfeme, eso es un problema que tenemos que arreglar porque vamos a tener consecuencias. Pero realmente cuando vivimos como el Padre manda y hacemos lo que Él nos mandó a hacer, todo lo que digan, como dijo Moisés, dicen contra el Padre, no dicen contra mí, porque el nombre es el que está adelante de nosotros. Entonces dice, el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, sin haber quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nuevamente Pablo hablando y diciendo como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Tanaj, en el Antiguo Pacto, en la Torá. Ahí está escrito porque, vuelvo y repito, Pablo y todos los apóstoles, hasta el Señor y todos los que hablaron en el nuevo pacto, hablaron del Antiguo Pacto. Todo estaba escrito ya, no hay nada nuevo. Por eso es que no podemos separar el nuevo pacto del antiguo pacto, porque todo lo que se dijo en el nuevo pacto está escrito en el antiguo pacto. Pablo una vez más dice, porque escrito está, ¿sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52:7. Vamos a Isaías 52:7 para verificar que lo que el apóstol está diciendo está realmente escrito. Isaías 52:7. Gloria al Padre. Dice así. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, dice. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué maravilloso. Y aquí vemos justamente que dice, ¿cómo predicarán si no han sido enviados? ¿Sí? Cuando uno es enviado, ¿sí? Uno predica la palabra. ¿Por qué es enviado? Por medio del nombre que está en uno, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas que me escuchan inclusive y otras tantas, ¿sí? Que tienen un llamado, pero porque están oprimidos por un sistema, no lo hacen y no cumplen ese llamado. Y al no cumplir ese llamado, estamos viviendo bajo, no diría maldición porque queda como muy, bajo una falta de bendición de un diseño, ¿sí? Porque tenemos que saber que todo diseño conlleva una bendición, por supuesto, una bendición para ese diseño. Por eso es que Él nos mandó, ¿sí? Y nos mandó y realmente nos bendijo. Porque si Abraham no le hubiera hecho caso a Adonai, ciertamente él le iba a buscar a alguien más. Pero el hecho que Abraham le obedeció, ¿sí? A Adonai, él fue llamado padre de multitudes, ¿sí? Esa es la bendición sobre Abraham. Y fue llamado Padre nuestro Padre, mejor dicho, en la fe, ¿sí? Entonces, la obediencia acarrea bendición. Pues hay muchas personas que dejan de predicar porque tienen problemas con sus líderes, no predican porque no tienen, sienten vergüenza, no predican porque la gente le insulta, no predican porque no importa lo que te hagan, porque dice la palabra, si blasfeman, si te injurian, si mienten acerca de ti, gozado y alegrado. O sea, ya está diciendo el Señor, oigan, van a tomar mi cruz, me van a seguir, pero ojo, les van a insultar, les van van a mentir contra ustedes, van a hacer de todo, pero tienen que seguir, o sea, no hay vuelta atrás. El Padre dijo sobre tu vida es lo que va a prevalecer si le crees a Él. Entonces, seguimos. En 1 de Juan 5:1 dice así.
Gloria al Padre, qué maravilloso. 5:1-4 dice así: todo aquel que cree en Jesús, Yeshua, que es el Mesías, el Cristo, es nacido de Adonai, de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que no podemos decir, bueno, si yo amo, podemos decir, porque tenemos libre albedrío, siempre digo, pero no es bíblico decir yo amo a Dios, pero no quiero nada con Jesús. No, porque dice, la palabra dice que si amamos al Padre, amamos también al que fue engendrado por el Padre. Entonces, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Adonai, cuando amamos a Adonai, a Dios, y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, a Adonai, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, ¿quién te dijo que el Shabbat, por ejemplo, que es un mandamiento que no guarda el sistema del cristianismo, que ama al Padre y al Hijo, se entiende, ¿verdad? No guarda, entonces no es gravoso. ¿Quién dijo que es gravoso? ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo? Si dice la palabra que Juan dice, el apóstol Juan, en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, el amor a Adonai. Dice que amas al Padre, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo, dice, lo que es nacido de Adonai vence al mundo, ¿sí? El mundo no tiene autoridad sobre nosotros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Adonai, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que ha vencido al mundo. ¿Sí? Que, oiga, realmente cuando dice la palabra, el que me ama tome su cruz y sígame, el camino del Señor es maravilloso, realmente es maravilloso. Pero el que ama al mundo le va a ser difícil seguir al Padre, porque el que ama al Padre realmente ya no ama al mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mateo 7:21 vamos a leer. Gloria al Padre. Mateo 7:21 dice así. Dice 7:21-23. Bueno, esto lo leemos generalmente siempre. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, Señor, Señor, ¿sí? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Aquí es la palabra en griego anomía, ¿sí? Ustedes sin ley, apartados de mí, ustedes sin ley, ¿sí? Porque hemos aprendido que la ley estaba abolida y que no se debía cumplir la ley y que no debemos guardar los mandamientos del Padre y que ahora Yeshua ya hizo todo y nosotros nos debemos quedar tranquilos mirando como a la nada misma y está bárbaro, somos bendecidos. No, debemos guardar los mandamientos porque los mandamientos son para bendición, no para salvación, porque sabemos que somos salvos por fe. Nunca la palabra nos enseñó que los mandamientos son para salvación. Siempre, desde el antiguo pacto, la palabra nos enseña que los mandamientos son para bendición, no para salvación, porque somos salvos por fe. En 5:30. Gloria al Padre. Juan 5:30 dice así, del 30, sí, solo el 30. No puedo, dice, yo hacer nada por mí mismo, porque Él fue enviado. Justamente aquí leíamos en el capítulo 10-15 de Romanos, decía, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, del que me envió, la del Padre, ¿sí? Él, dice el Señor, ni él siquiera, que era el Padre mismo, porque dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, ¿sí? Ni él siquiera dijo que hablaba por su propia voluntad, sino que hablaba lo que el Padre le decía. Entonces, no puedo yo hacer nada por mí mismo,
Entonces, cuando nosotros tenemos esta dependencia del Padre y de su Espíritu, por supuesto, en el nombre de Yeshua, cuando tenemos esta dependencia, realmente, ¿sí?, nuestro juicio será justo. ¿Pero podemos juzgar? No, pero lo que digamos por la palabra, eso es justo, porque lo que dice la palabra es lo que trae justicia a la tierra. Sí, la palabra es la que juzga. Entonces, porque no busco mi voluntad. El que habla conforme está escrito en la palabra y escudriña la palabra para entenderla desde su contexto y desde su cultura, ¿sí?, realmente hace conforme la voluntad del Padre, ¿sí? No conforme mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién nos envió? A Yeshua, que le envió al Padre. ¿A nosotros quién nos envió? ¿Sí? El Señor, el Padre, por medio de Yeshua. Porque si no fuera porque Yeshua vino, derramó su sangre preciosa para darnos vida juntamente con Él y enviarnos, ¿sí?, como dice, a las naciones, enviarnos a predicar el Evangelio, no podíamos hacer porque no teníamos entrada, no teníamos redención, no éramos redimidos para entrar al reino del Padre. Capítulo 10 de Romanos, ¿sí?, estamos en el versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, ¿sí? Pues Isaías dice, las Escrituras, ¿sí?, en Isaías 53:1 dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Somos enviados, ¿sí?, pero no todos van a creer. Somos enviados, pero no todos van a obedecer. Somos enviados, pero no todos van a querer venir, ¿sí? Entonces dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Adonai. Por eso es justamente que muchas veces nuestra misma carne, porque nosotros muchas veces le echamos la culpa al enemigo, ¿verdad? Pero es nuestra carne misma que pelea contra el espíritu. Sí, hay una batalla, como dice la palabra, contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque es por el oír la palabra, ¿sí? O fíjese usted si algún momento se fue a leer la palabra y le dio sueño, le dio ganas de ir a algún lado o hacer alguna... ¿Por qué? Porque justamente cuando usted lee y al oír la palabra o escucha de alguien que lo predica o que lo enseña, ahí realmente se va a producir, ¿sí?, la fe, ¿sí? Así que la fe es por el oír, y no cualquier cosa, sino por el oír la palabra, dice en Romanos 10:17. Pero digo, ¿no han oído? Se pregunta, ¿verdad?, el autor. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Salmo 19:4. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a celo. Deuteronomio 32:21, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo Pablo era realmente un hombre sabio, un hombre entendido en la palabra, por eso fue elegido para predicar, ¿sí?, a los gentiles que se estaban convirtiendo al camino, porque era un hombre que podía explicar exactamente con una sabiduría así y con una claridad. No obstante, Pedro dice que es difícil lo que Pablo habla y es difícil de comprenderlo. Para nosotros, ¿verdad?, que no somos de natural del pueblo y no hemos vivido el camino desde un principio y de repente venimos de un sistema religioso, entonces se nos complica comprender a Pablo. Entonces el Señor dice, ellos no quisieron escuchar. Les di mi Torá, les di mis mandamientos, les di mis estatutos, les di todo, les di mi fiesta, les di mi reposo, les di todo, dice el Señor en otra parte de la palabra. Pero ellos no quisieron. Entonces, por sus pecados, dice, lo desechó el Señor. Pero luego, ¿sí?, los trajo con amor, ¿sí? Porque Israel fue restaurado y está siendo restaurado y va a ser restaurado hasta el final. Entonces están volviendo. ¿Por quién? Por medio de Yeshua. Dice, yo lo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. No éramos pueblo de Adonai. Por eso dice en Efesios 2:12 que nosotros no éramos pueblo, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que no teníamos pacto ni promesas y que éramos realmente, estábamos lejos, ¿sí?
Entonces, justamente Pablo habla de esto aquí en Romanos 10, 19 y dice que el Padre en Deuteronomio 32, 21 provocaría a celo a su pueblo. En Isaías dice, en Isaías 65, 1 dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Oye, qué tremendo, porque el Padre llamó a un pueblo para que le siga, para que le sirva, ¿sí? Y para que proclame su nombre, pero no quisieron, ¿sí? Muchos de ellos no quisieron. Cuando vino Yeshua, ¿sí? Muchos vinieron, otros no, porque dice la palabra en Hechos que muchos judíos fueron salvos cuando predicó Pedro, cuando habló el Señor, pero otros tantos no. No obstante, serán salvos el último día cuando el Señor visite la ciudad. Realmente dice la palabra que habrá salvación en Sión, en Jerusalén. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿sí? Eso está en Isaías 65:2. Pablo está hablando algo como que, bueno, es decir, el Señor dijo esto, desechó a su pueblo. No, 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 absolutamente, nunca ha desechado a su pueblo. Entonces, en el programa siguiente vamos a ver Romanos 11, ¿sí? Porque aquí terminamos el capítulo 10. Vamos a comenzar el capítulo 11. Shalom, nos encontramos.